más, me comentan, por favor. Espérenme, creo que ya inició la grabación. Ya está grabándose. Vale. Híjole, es que este mes sí me tocó viajar un montón. Entonces me llevo mi copo a todos lados. Ok, vamos a ver dos temas rapidísimo, que son, pues no son muy largos, pero sí son importantes para ustedes. Uno, la historia natural de la enfermedad y el otro, priones. Entonces, la historia natural de la enfermedad podemos poner como ejemplo a sífilis. Sífilis, no sé si han escuchado ustedes, pero hay una sífilis primaria, secundaria, terciaria. Yo creo que sí, que les enseñaron cuando estaban pues, en la prepa. Yo creo que les enseñaron enfermedades de transmisión sexual secundaria, prepa. Entonces, espérenme, déjenme moverme este cuadrito. Ok, la sífilis tiene varias etapas. Fíjense que la verdad es que la forma en cómo las describieron sí estuvo muy cruel, porque en Estados Unidos agarraron una colonia de personas negras y algunos estaban infectados, infectaron a otros y vieron cómo se dio la evolución del tiempo y qué pasaba en la enfermedad, o sea, cómo transcurrían los pasos y las fases. Dejaron que las mamás tuvieran hijos que nacieran con sífilis, que vamos a ver más adelante, es una de las patologías que vamos a revisar a fondo, pero que pues hay varias alteraciones congénitas y a pesar de que ya había tratamiento, la penicilina, pues no se los dieron. Entonces, sí fue un estudio muy criticado, pero, o sea, duró años, ¿eh? No recuerdo en total cuánto duró, pero estamos hablando de años, 10 años, no sé, o sea, mucho tiempo. Y la verdad es que si no hubiera sido por ese estudio, pues no conoceríamos a fondo qué pasa o qué puede, cómo evoluciona de una fase a otra fase, qué características, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es un ejemplo como muy gráfico para poder dar este tema. La historia natural de la enfermedad va a ser aquella que vamos a describir cualquier enfermedad, no solamente infecciosa. Desde que empiezan los signos y síntomas hasta que termina la enfermedad. Recuerden que nosotros acá metemos las manos para que el paciente pues no llegue a esto, a complicaciones, secuelas y muerte. Pero si nosotros dejáramos así la enfermedad como estos que dejaron a los pacientes con sífilis, pues vieron todo lo que puede ocasionar, ¿sale? Puede ser que acá el paciente cure solo, que ni siquiera se complique, o puede ser que llegue exactamente al final, ¿no? A la muerte. Entonces, ya veían en sus clases previas que les explicó Noé sobre la tríada ecológica. Entonces, esta tríada ecológica debe de estar siempre en equilibrio. Si alguno de estos, huésped, agente o el medio, aumenta o disminuye, produce enfermedad. Nosotros encontramos que existe periodo prepatogénico y periodo patogénico. El prepatogénico va a ser aquel antes de la enfermedad. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es prevención, evitar que mi paciente llegue al periodo patogénico. ¿Qué tengo que hacer acá? Se denomina prevención primaria. Y la prevención primaria está enfocada a promocionar la salud y protección específica. Entonces, ¿qué voy a meter acá? Campañas de vacunación, campañas de lavarse los dientes, de lavarse las manos, de comer sanamente, de hacer ejercicio, de consumir frutas y verduras, de no tomar refresco. Todas estas campañas se llaman prevención primaria. Lo que se supone que nuestro sistema de salud tendría que hacer es aumentar la cantidad de bombardeo de información en prevención primaria para evitar que lleguen acá. Entonces,
nuestro país la verdad es que no utiliza mucho ese sistema, es lo ideal, que sí lo hace primer mundo, pero desafortunadamente nuestros pacientes llegan acá cuando ya están enfermos. Yo solamente he tenido en 2 pacientes, dos, que fueron señores o que son de 80 y 85 años, un matrimonio, que han ido a verme para consulta para chequeo general cada año. Doctora, venimos a verla porque queremos que nos mande estudios de laboratorio, que nos mande vitaminas, sabemos, o sea, qué tenemos que hacer para no enfermarnos. Y los señores no tienen diabetes ni hipertensión, nada, pero son los únicos que me han llegado al consultorio así. Todos llegan acá con alguna patología en particular, solamente ellos no. Entonces, pues lo ideal es que tendremos que hacer esto, pero no lo hacemos. Entonces, el periodo patogénico es cuando ya empezamos con la parte de características de signos y síntomas específicos para una enfermedad. Pero vamos a dividirlo en que primero van a darles signos y síntomas inespecíficos, ¿sale? Pues es decir, acá en esta parte de periodo patogénico es cualquier enfermedad. Podemos hablar diabetes, hipertensión, una infección, en fin, cáncer, lo que sea. Entonces, cuando dijimos que se rompe este equilibrio, es la puerta de entrada para que se dé, en este caso estamos hablando ya en particular infecciones, para que pueda llegar el agente a producir la infección. ¿Cuáles? Si te han dicho las tías, las abuelitas, la mamá, tápate porque te vas a enfermar. Tiene cierta lógica. No estés en el frío, no estés en el sol, porque estás cambiando el medio ambiente, ¿sale? Cuando nosotros estamos mucho tiempo en el frío, o es un frío muy fuerte, se paralizan nuestros cilios. Y es más fácil, los cilios estamos hablando de nasofaringe, ¿sale? La mucosa ciliar. Es más fácil que los microorganismos puedan llegar, colonizar y producir infección. Entonces, no están tan equivocados. No es que el frío te provoque enfermedad, sino que cambia el ambiente. Entonces, si tú no te tapas, estás mojado, no te llegas y te pones un bañito caliente, al otro día empiezas con dolor de garganta y te regañan, ¿no? Ya ves, te dije que te taparas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte de desorden, llegan los agentes y vamos a tener un periodo de incubación. El periodo de incubación es donde llega el microorganismo, se instala, empieza a colonizar, empieza a replicarse y empieza a reproducirse y empieza a aumentar la cantidad de bacterias o de virus locales, ¿sale? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es una prevención secundaria. La prevención secundaria es un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, pero es un poco difícil cachar la enfermedad acá, en los inicios. ¿Por qué? Porque son signos y síntomas inespecíficos. Entonces, yo puedo decirles, ay, es que me siento cansada, siento que tengo sueño, me siento con un poquito de dolor de cabeza, me siento con el cuerpo así como, pues como medio cortado, como que tengo náuseas, como, o sea, pero ustedes mismos se responden, seguramente es porque no dormí bien, seguramente es porque tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo, porque me estresé, porque, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los signos y síntomas es bien difícil saber qué enfermedad tienen acá, porque puede ser que sea el estrés, que no durmió bien, pero puede ser una infección gastrointestinal, puede ser una infección respiratoria, no lo sabemos, porque es inespecífico, ¿sale? Después ya empiezan ahora sí con signos y síntomas específicos, ya te van a decir, por ejemplo, es que empecé ayer, me sentía mal, como que no pude dormir, no sé, sentía mi cuerpo raro, me dolía la cabeza, me sentía muy cansada, pero no podía dormir. Y hoy ya te dicen, es que amanecí ya con dolorcito de garganta, tos, rinorrea, entonces ya es específico más, ¿vale? Ya tengo estornudos, ya me lloran los ojitos, pues ya tienes un resfriado común o una rinofaringitis, en fin. Entonces, aquí es cuando tenemos que mandar el tratamiento específico, el tratamiento oportuno y el diagnóstico oportuno, ¿vale?
si va a ser un resfriado común, pues normalmente el diagnóstico es clínico epidemiológico, no mandamos alguna prueba en particular, excepto ahorita que estamos en época de pandemia, sí mandas una prueba rápida para saber si no tiene pues coronavirus, ¿sale? Realmente ahorita no mandaría una prueba rápida para ver si tiene influenza, o sea, es súper raro, solamente es por la cuestión epidemiológica que estamos viviendo. Ok, lo mando, vale, salió la prueba negativa a coronavirus. Ah, pues acá está el tratamiento sintomático, en 5 días ya se va a sentir súper bien. Y regresa la semana, no puede respirar, dolor en el pecho, fiebres, tos con flemas que son amarillentas, malestar general. Y entonces ves y dices, bueno, voy a mandarte ahora una radiografía de tórax porque esto se tendría que haber quitado, pero ahora se complicó más. Es que ya venía bien y después me volví a sentir mal y ahorita estoy súper mal y me cuesta respirar, me duele el pecho y toma la neumonía. Ya tiene una neumonía, ¿sale? Y entonces ahora sí, acá para nosotros pues tienes que mandar, sigues mandando diagnósticos oportunos, ¿sale? La radiografía de tórax, ahora, ok, te va a mandar una prueba de influenza, salió negativa coronavirus, ok, no veo que no es una infección viral, probablemente sea bacteriana, entonces vamos a hacer un cultivo, etcétera, etcétera. Resulta que el paciente termina en el hospital, termina intubándose y después de que se intuba, al extubarlo, termina con fisioterapia pulmonar, un tanque de oxígeno en casita, no puede hacer muchas cosas y entonces quedamos con secuelas. Y la secuela es prevención terciaria. La prevención terciaria lo que hace es rehabilitación. ¿Para qué? Para que el paciente pueda regresar a la comunidad a poder hacer sus actividades normales, que sea una persona productiva. Entonces, prevención terciaria, rehabilitación. ¿Ok? El paciente no salió, no lo pudimos extubar y se murió. Todo esto se llama horizonte clínico, ¿sale? Desde que empiezan los síntomas hasta, pues, a donde termina la enfermedad, ya sea en una forma favorable o desfavorable. ¿Ok? Entonces, tenemos una etapa que se llama etapa subclínica. La etapa subclínica prácticamente es el periodo de incubación. Y la etapa clínica es cuando ya tienen signos y síntomas desde los primeros hasta el final, ¿sale? Nuestro objetivo es evitar esto, complicación, secuela, muerte. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que recordar? Tienen que saber qué es un periodo prepatogénico, qué es un periodo patogénico, qué es el horizonte clínico y los tipos de prevenciones. Con que sepan eso, para mí ya está súper bien. Porque a veces llegan a olvidar estudiar esta parte, es muy sencilla, muy sencilla. Y en el examen vienen preguntas. Y entonces, normalmente pongo una pregunta de esta parte. Entonces, a veces no saben responderla y digo, pero es lo más sencillo que vimos al inicio. Entonces, no se les olvide porque viene una pregunta en el examen sobre historia natural de la enfermedad, ¿sale? Entonces, ¿qué es la prevención primaria? Promoción a la salud, ya les dije, clorar el agua, hervir el agua, hacer pláticas, utilizar condón, vacunación. El periodo prepatogénico, todo es muy bonito, no hay enfermedad, nos sentimos súper bien. Y después viene la parte de la enfermedad, ¿sale? Que sería el periodo patogénico. Prevención secundaria, el tratamiento efectivo, obviamente, oportuno y el diagnóstico precoz, ¿no? O sea, acá dice, oiga, doctor, me duele mucho el pecho. Y él, pues a lo mejor usted está enamorado, no sé, o sea, a veces los pacientes nos están diciendo, tengo esto, pero no vemos claro. Entonces traten siempre como que de integrar todo lo que vayan aprendiendo para hacer un buen diagnóstico. Es difícil ser un buen clínico, pero eso se los va a dar la experiencia, no se preocupen. El periodo prepatogénico, la etapa subclínica, por ejemplo, a una paciente que le dé hepatitis, un paciente que le dé hepatitis por comer en la calle, ¿sale? La etapa subclínica, recuerden que estamos en esta parte de acá. La etapa subclínica
es cuando apenas entra el microorganismo al cuerpo, ¿sale? Entonces, comer en la calle, todas las infecciones que nos dan de diarrea, todas, es porque comimos materia fecal de alguien más, porque la forma en cómo se transmite es vía fecal oral, ¿sale? Por ejemplo, este virus de hepatitis se transmite por vía fecal oral. Hay otros virus de hepatitis, hay muchos, este es tipo A. Entonces, el niño está comiendo en la calle, se comió, no sé, unas papitas, una torta, lo que sea, se lo come, empieza la replicación del microorganismo y luego ya empieza a sentirse mal. Cefaleas, tenia, dinamia, náuseas, vómito, diarrea, y después se pone ictérico, sale todo amarillo. Afortunadamente la hepatitis A es benigno, normalmente pues evolucionan bien, pero el 1% puede ser una hepatitis fulminante y termina en muerte, ¿sale? Entonces, bueno, a eso se refiere todo el periodo y toda la etapa patogénica. Recuerden, Lindsay Lohan, rehabilitación de drogas, rehabilitación física, rehabilitación de lo que sea, es la prevención terciaria, ¿sale? Prevención terciaria, rehabilitación, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí se escuchó bien? Sí, doctora. Sí, doctora, se escuchó bien. Súper. Vámonos con priones. Bueno, nosotros ya vimos en este curso qué son bacterias, qué son virus. Pero dentro del curso también viene priones. Los priones no son ni bacterias, ni virus, ni parásitos, ni hongos, ni ningún ser vivo, ¿sale? Pero provocan infección y provocan enfermedad. Por eso vienen en este curso. Afortunadamente no hay muchas enfermedades priónicas. Pero, ¿qué son los priones? Los priones es una proteína que tiene una conformación tridimensional diferente a una proteína normal. Y van a ver esto, esta enfermedad es súper rara, no hay tratamiento, siempre termina en muerte, es súper rara. Y les digo, afortunadamente no hay muchas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy extraño cómo funciona. No sé si a ustedes les tocó, porque, bueno, ustedes ya son más jóvenes, pero que escucharon hablar sobre la enfermedad de las vacas locas. ¿Sí escucharon hablar sobre eso? Sí. Ok. Espérenme. Contestando un mensajito. Bueno, la enfermedad de las vacas locas es una enfermedad por priones. Normalmente, las vaquitas pues, se comportan de manera lo común que conocemos, ¿no? Pero imagínense que de momento, estas son enfermedades europeas, no son enfermedades que se hayan encontrado en la parte de Latinoamérica. México no hay. Pero estaban las vaquitas pastando y todo, y de momento corrían como locas, se les olvidaba comer, se peleaban entre ellas, se aventaban a los voladeros, y terminaban muertas, como empezaban a tener demencias y terminaban falleciendo. Entonces, por eso le pusieron la enfermedad de las vacas locas. ¿Qué hicieron? Se hizo una autopsia en los cerebros y encontraron que era como una esponja, una forma espongiforme. No sé si han visto las esponjas que tienen así como la luna, que tiene cráteres, hundimientos. Bueno, así el cerebro de las vaquitas. Entonces se pusieron a investigar y vieron que era una enfermedad por priones, ¿sale? Así se le llaman, enfermedades priónicas. Los priones son proteínas. Si los virus de por sí son súper raros y ya saben que está entre lo vivo y lo muerto, los priones están peor. Entonces, estas proteínas lo que tienen es un mal plegamiento. Esta es una proteína que tiene mayor cantidades de alfa hélices y esta tiene mayor cantidades de beta plegadas.
¿Qué es lo que pasa? Que el organismo existe esta proteína. La proteína normal se llama PRP-C y la proteína alterada se llama PRP-SC. El sistema inmune no lo detecta como algo extraño. Por lo tanto, no lo elimina. No hay anticuerpos contra, porque la estructura, aunque es tridimensionalmente diferente, lo detecta como algo propio. Por lo tanto, una vez que se adquieren los priones, se mantienen pues toda la vida, se van formando esas, que les digo, esos hundimientos, esa forma de esponja, ahorita vamos a ver por qué, y hasta que ya empieza con la parte patogénica, con los signos y síntomas, se sigue y pues muere. Es como una piel de almas esta, o sea, no se sabe en qué momento va la amiga y, oye, pues vámonos, no entres a clase, vámonos por una cerveza, oye, no entres a clase, vamos por una chela, oye, y vámonos, y ya está, pues se vuelve mala. Y pues sí, ya no entramos a clase y nos vamos por una chela, ¿sale? Es la piel de almas. Entonces, lo que hace es que esta se conforma ahora tridimensionalmente como esta. La conformación cambia y pues es lo que provoca daño. Entonces, ahorita vemos esta parte. Ok. Existen muchas enfermedades que se han descrito. La que se ha descrito en humanos se llama así. Hay varias. De hecho, ahorita les voy a enseñar una tabla, pero esta es como la más frecuente, que es la de Kreuzer-Jakob, pero se han descrito en varios animales. Se han descrito en ovejas, que es el Scrappy, en vacas, en gatos, sobre todo en ganado. Y se sabe que en algunos es por canibalismo. Por ejemplo, en los humanos se describió en una isla de Nueva Guinea y se llama enfermedad del Kuru, y ellos practican canibalismo. En otros se observó que es por consumir carne mal o derivados de los animales, que esté mal cocido, y en otros, lo más raro es que se ha descrito que aparece, o sea, que vegetarianos que nunca han comido carne y aparecen con priones, y otro es que se ha descrito que es por herencia. O sea, es súper raro, son enfermedades súper raras. Entonces, les digo que la parte, esta es la estructura de plegamiento anormal, esta es la estructura de plegamiento normal, y lo que hace es que esta proteína, que es la buena, la plegada normal, ahora la convierta en una mala, en un plegamiento raro. Cuando salieron estas enfermedades, se creyó que eran virus muy chiquititos, y dijeron los investigadores, bueno, pues son partículas virales que provocan la infección, pero cuando las pusieron en contacto con DNAsas, que son las que cortan el ácido nucleico, no le pasó absolutamente nada. Y cuando las pusieron en contacto en enzimas, con enzimas proteasas, empezaron a cortarlas. Y entonces se dieron cuenta que era una proteína y que no es un virus, que no tiene material genético y no se sabe cómo realiza una traducción, una parte de regulación post-traduccional, porque recuerden, la transcripción es el paso de DNA a RNA. Ya salió el RNA mensajero, ya se encuentra en los ribosomas, ya lo están leyendo para que salga la estructura del polipéptido. Pero después tenemos una regulación post-traduccional, o sea, la traducción es que lea esa RNA mensajero. Y la regulación post-traduccional es justamente cuando se da la estructura de plegamiento. Entonces, ¿cómo le hace esta para que cuando yo me como el alimento que esté infectado por esta proteína mala, atraviese, llegue del intestino, llegue al cerebro, porque principalmente afecta al sistema nervioso, llega a cerebelo, y ahí en la célula, dentro del citoplasma, llega a los ribosomas y les dice, no te pliegues así, pliégate como yo. No se sabe cómo funciona eso. Hoy en día no se sabe cómo hace la regulación post-traduccional, pero está súper loco porque imagínense, una misma proteína hace externa, se vuelve parte de nosotros, o sea, porque en realidad sí la tenemos,
y después la regula para que se vuelva mala. O sea, les digo, no hay muchas enfermedades de esto y se cree que es por la evolución, que entre más un organismo, entre más evolucionado esté, menos susceptible es a estos cambios. Y también se cree que las primeras, digamos, los procesos infecciosos que se dieron en la naturaleza antes de que surgieran los virus fueron los priones. Entonces, bueno, eso es lo que se sabe hasta ahorita. Entonces, si nosotros ponemos a la proteína buena y a la proteína mala, que fue lo que empezaron a descubrir estos científicos, a diferentes características, comparándolas, por ejemplo, la proteína PRPSC, es decir, la mala, cuando yo le pongo proteasas para que corte los aminoácidos, es súper resistente, tarda mucho más tiempo en degradarla que la proteína normal. Cuando yo la pongo a temperaturas altas, esta se desnaturaliza. La proteína normal, luego, rápido, se rompen los enlaces ahí que tienen peptídicos, puentes de hidrógeno, sulfídricos, etcétera. Se desnaturaliza, pierde esa estructura y esta tarda más tiempo. Esta tiene, la proteína normal, tiene, su función es estar a nivel de las membranas, de la membrana plasmática del cerebro. Y esta se encuentra a nivel de las células de cerebro, pero internamente, en vesículas. Esta se multiplica en horas, esta se multiplica en días. Entonces, es muy diferente cómo se comporta una de otra. ¿Qué onda con la proteína PRPC? La proteína PRPC la tenemos nosotros en nuestro cromosoma, en el cromosoma 20, ¿sale? Es una proteína que tiene una actividad en la parte de neuronas muy importante porque ayuda a los procesos de señalización celular, ayuda a los procesos de unión de neurotransmisores, principalmente de acetilcolina. De hecho, no se conoce al 100% toda la función, pero manda señalizaciones, ¿sale? Y está a nivel de la membrana. Lo tenemos, vive con nosotros, esa proteína ustedes la tienen en su cerebro. La mala, justamente la estructura, les digo, la conformación, los epítopes que tiene, no son reconocidos como algo extraño. Es como, pásale, pues sí, eres tú, ¿sales? Imagínense que hubiera dos doctoras Nora, ¿no? La buena y la mala, la usurpadora. Y entonces, es muy parecida a mí, a lo mejor es, no sé, yo tengo el cabello lacio, a lo mejor tiene el cabello chino, muy parecida, pero tiene ahí un poquito de diferencia, pero al entrar, no sé, al salón de clases ustedes reconocen, pues eres tú, pásale y adelante, ¿sale? Entonces, no la detecta como algo extraño. Les digo, el sistema inmune no, o sea, pasa desapercibido. No hay infecciones ahí, no existe, todo está sano. Entonces, eso ya se los expliqué. Hace esta conformación y lo que hace, déjenme pasarle tantito para que ahorita les explique eso. Es que esta es un corte histológico en donde así se ven cómo está la forma de las células, ¿sale? De este corte y cómo se observa una célula normal. Un corte, perdón, histológico normal, un tejido normal. Y esto es en un paciente que tiene una enfermedad por priones. Entonces, si observan, hay estas formas, déjenme hacerlo un poquito más grande, como de espacios blancos. Esas son los famosos hundimientos que les comentaba que se hacen como hoyos, como si fuera una esponja. El tejido se hace en forma de esponja. Si recuerdan, les comentaba que la PRPC está a nivel de la membrana citoplasmática, pero la PRPCC, la mala, está en citoplasma. Entonces, más bien esto lo hace adentro del citoplasma y como que faltan acá células, ¿sale? Y hace esos hundimientos, esas, les digo, como si fueran los cráteres de una luna. Entonces, se observó, déjenme regresarle, bueno, más bien, se describió en dónde se podía encontrar estas enfermedades y vieron que se podía encontrar, pues acá está cabras, ovejas, carneros, que digo que son más en esos animales, toros, etcétera,
inclusive en gatos, en humanos, y empezaron a como que hacer la correlación de ellas y vieron que los animales que llegaron a estar infectados, en donde había mayor cantidad de priones, era en la parte del cerebro, hipófisis, en las glándulas salivales, en las amígdalas, en los ojos, ganglios linfáticos, intestino. Acá es donde están principalmente. La bajo riesgo, moderado riesgo, normalmente en líquido cefalorraquídeo, en páncreas, hígado, pulmón, médula ósea, pero donde nunca encontraron priones fue en el músculo, en la sangre de estos animales, la leche, saliva, heces, piel, hueso, semen, no encontraron. Pero recuerden que cuando van las vaquitas al matadero, pues la gente, o sea, cortan todo y se mezcla, o sea, todos los fluidos se mezclan con todo. Por lo tanto, si un animal está infectado por priones y te lo comes, no está bien cocido, lo más probable es que te infectes tú con priones. ¿Cómo saber si está infectado el animal o no? No se sabe, no se sabe. Y aparte, hacer autopsias es súper, tienen mucho riesgo de que puedas infectarte. Entonces, hoy en día está prohibido, o bueno, no prohibido, sino que es muy difícil que te puedan dar como tal licencia para decir, voy a hacer una autopsia con ese paciente que supongo o yo creo que falleció por priones, porque es altamente contagioso para las personas que van a realizarlo. Entonces, se vuelve más difícil saber de qué falleció, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que les dije? Que puede ser genético, hereditario, adquirido, esporádico, porque te lo comiste, etcétera, etcétera. Es muy raro. Esta es la enfermedad que les digo que se describió en Nueva Guinea, la enfermedad del Kuru. Por ahí luego les voy a pasar un video de cómo se veían estos pacientes. Y ellos optaban por utilizar el canibalismo como una medida en donde la persona fallecía, se comían el cerebro para obtener información o para obtener conocimiento de esa persona. Quienes eran un poquito más afectadas eran las mujeres más que los hombres, porque son los que se encargaban de hacer, digamos, los cortes, sacar el cerebro, etcétera, etcétera. Los niños también, porque pues estaban como más en contacto con ellos. Y a veces los adultos, pues más que comerse el cerebro, se comían los hombres, sexo masculino me refiero, más como el músculo, cosas así. Entonces, bueno, se les explicó que no deben de realizar esas prácticas y pues bueno, en teoría ya no se practica el canibalismo, ¿sale? Entonces, esta es la que les decía, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Cuál es su presentación de enfermedad? Puede presentarse normalmente, las enfermedades por priones se describieron en personas de la tercera edad, después de los 60 años, pero después describieron que habían otros que afectaba entre 16 hasta 80 años. O sea, les digo, la presentación es súper rara. Una vez que inicia, máximo tarda 2 años, una vez que inicia con los síntomas, tardan máximo 2 años y fallecen, ¿sale? ¿Y qué tienen? Empiezan a tener alteraciones en el estado de conciencia, empiezan con demencias, empiezan a tener depresión, ansiedad, movimientos involuntarios de algunos de los músculos, empiezan a hablar raro, se les olvida hablar, se les olvida comer, como si tuvieran Alzheimer. Y para las personas de la tercera edad, pues es como que dices, ay, pues es normal, tiene demencia senil, pues ya empiezan con Alzheimer, pues es normal que se comporte así, pues es la edad, etcétera, etcétera. Entonces, pues puede pasar a veces hasta desapercibido, ¿sale? Pero obviamente, pues le das el tratamiento para Alzheimer. Hay, obviamente, los neurólogos, todos los que se encargan de estas sintomatologías, saben discernir muy bien, ¿va? Pero mucha gente, pues, es normal del abuelo. Pero, pues, obviamente, entre más jóvenes, pues, te das más cuenta que no es normal, ¿no? Estar así. No se han descrito muchos casos, en realidad son bien poquitos casos, a lo mucho que se han descrito son 200 casos
en todo el mundo, son bien poquitos, y les digo que eso pues nos da mucha tranquilidad. Entonces, acá hay algunos ejemplos de las enfermedades. Porque después se describieron otros, que es el insomnio fatal familiar. Este se hereda y la gente llega a un momento en la etapa de la vida donde no puede dormir. Imagínense, sin dormir, máximo nosotros, bueno, haciendo un estudio de fisiología, se les ocurrió a unos investigadores justamente ver cuánto tiempo podíamos estar sin dormir, absolutamente nada. Si no me recuerdo, fueron como unos 6 días, pero ya estaban súper mal, tenían alucinaciones, estaban todos agresivos, dejaron de ser ellos mismos, los dejaron dormir sus 8 horas y pues ya, despertaron como si nada, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante dormir. Entonces, lo que termina haciendo esta gente que no puede dormir es que normalmente terminan suicidándose porque pues, no pueden, no, es mucha la desesperación. Pero miren, les digo que la edad en las que se llegan a presentar súper raros, hay algunas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob juvenil, que es las últimas que se han descrito. Esa es en edades más o menos en ustedes, 18, 20, 22 años, y pues terminan falleciendo. Vean, no tardan más de 2 años. Esta es la que llega a tardar un poquito más, y pues se mueren. Llegan a tener, ya saben, características muy dispersas, demencias, se les mueven los músculos como si fuera un tipo de epilepsia, pero no tan fuerte, ataxias, no pueden caminar bien, empiezan a caminar medio choquito, les digo, se deprimen, ansiedad, euforia, enojo, o sea, cosas que son muy generales, ¿sale? De alguna enfermedad psiquiátrica. Y pues para el diagnóstico es realizar una, perdón, tienen que hacerlo después de la muerte, o sea, se murió el paciente y entonces ahora sí voy a realizar una autopsia y lo primero que se observa en una autopsia es el cerebro en forma espongiforme, eso sí, se mantiene en todas las especies. Y pues obviamente ya dices, falleció por priones, lo mandan al patólogo, hacen las observaciones que les enseñé y es bien difícil. Ahorita se está tratando de hacer unos marcadores de diagnóstico se llaman Western blot, histoblot, que son detecciones de proteínas, pero les digo que es primero muy difícil porque tienes que hacer una biopsia de cerebro. Segundo, tienes que detectarlo como, o sea, la proteína en particular, ¿sale? Si haces una reacción antígeno-anticuerpo, no hay, porque nunca haces o creas anticuerpos, ¿sale? Entonces, debes de tomar en particular ese tejido y observarlo y mandarlo, les digo, al patólogo y bueno, pues justamente al hacer todas estas manipulaciones te puedes infectar, te puedes morir. Entonces, ¿cuándo te vas a morir? No sabes, porque pues la presentación puede darse la evolución en años, 2 años, 3 años, 20 años, 60 años, no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, estas son las enfermedades por priones. No hay en México, pero sí necesitan saber un poquito sobre esa información. Y pues les digo, el desenlace siempre es fatal, ¿sale? ¿Alguna pregunta sobre priones o sobre historia natural de la enfermedad? Pero no se me haya No, cortado todo mucho. bien. Perfecto. Ok, entonces, para mañana les dejo grabada la clase de antibióticos. Afortunadamente ahorita no tuve problemas con ustedes, pero para no errarle, les dejo grabada la clase de antibióticos. ¿Sale? Bueno, pues no olviden subir mañana a más tardar su decálogo a las 11:59 de la noche y pues nada, nos vemos mañanita. Descansen. Esta presentación ya la tienen. ¿Vale? Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. Gracias.